Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Discos Memorables. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Llegamos ya al programa número 21 y este realmente es un programa muy interesante. Va a ser un programa muy especial para mí porque tenía ya muchas ganas de hacer esta entrevista, de grabar esta conversación y justamente llegamos al momento en el que tenemos una excusa perfecta. No es que se necesite una excusa realmente, pero esta es la excusa perfecta porque acaba de salir al mercado un disco que se titula Aliens y Cowboys de Nicolás Pastoriza, que está al otro lado de la línea cibernética, ahí al otro lado del océano, en Galicia, y yo aquí desde Tennessee quiero darle las gracias por estar al otro lado y darle, por supuesto, Nico, la bienvenida a Discos Memorables. Hola, ¿me ¿Qué? oyes? Te escucho perfectamente. ¿Me oyes, Tennessee? Cambio. Creo que sí, creo que se escucha perfecto, casi como si estuvieses aquí al lado. Es lo que tiene estas buenos días, tecnologías. Tennessee. Buenos días, Tennessee, buenos días, Galicia, buenos días, el mundo también, porque bueno, esto se podrá escuchar por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando sea, pues en cualquier lugar del mundo. No quiero decir que se escuche en cualquier lugar del mundo, pero sería posible si fuese el caso. Nico, antes de empezar a hablar del disco, me gustaría pues hacer un poco brevemente un poco de historia, ¿no? Y hablar un poco pues de tu pasión por la música, cómo se inicia esa pasión por la música, si tienes algunos primeros recuerdos musicales especialmente o no. Sí, bueno, yo creo que como hijo de los 60 que soy, los primeros recuerdos musicales, bueno, son la música que oían mis hermanos mayores, especialmente mi hermano mayor y todos los vecinos que vivíamos allí en aquella casa que era, curiosamente, la casa donde luego, muchos años después, que yo participé como actor, fue digamos, hizo de plató para un vídeo de Iván Ferreira que se llama Paz Platur. Es una casa que había en Vigo, en la casa del personal de aduanas. Y mi padre era administrador y bueno, pues vivíamos con tantas familias que teníamos más o menos edades parecidas. Y unas casas de estas casas medio franquistas, con unas las oficinas estaban en la parte de abajo, las viviendas estaban en la parte de arriba y había pues unas terrazas inmensas por detrás que unían todas las casas y allí pues hacían guateques mis hermanos mayores y yo aprendí a andar en bicicleta al mismo tiempo. Entonces, un poco lo que había por detrás era pues lo típico, pues estaban sonando los Beatles todo el día y los Rolling Stones todo el día y estaban pues los brincos y los grupos de jazz españoles y un poco pues todo ese asunto. Entonces, bueno, yo fue un poco con lo que me curtí, musicalmente hablando, porque todos los que nacimos a mediados de los 60, pues nuestra juventud, bueno, nuestra infancia, al ser también hermano pequeño, pues venía un poco con el plus de la banda sonora de los discos que se oían en casa. Y eran estos discos. Entonces, claro, luego coincidió que cuando yo era muy pequeño, a los 6 años murió mi padre, entonces siempre asociaré pues un poco pues aquella España franquista horrible, reaccionaria, rancia, religiosa, ¿no? Aquel luto que bueno, un poco pues se imponía pues, a mi alrededor. Un poco por la educación de los míos, también un poco por el ambiente general del país. Era se contrastaba muchísimo con la música que seguía existiendo y con las películas a las cuales me llevaba una amiga de mi madre porque mi familia me podía llevar porque estaba como, la familia estaba de luto, ¿no? Entonces yo, el niño, sí que podía ir al cine a distraerte. Entonces una amiga de mi madre, que era la que me llevaba, cometió el error de meterme en Help de los Beatles en la película, ¿no? Entonces, claro, era un contraste terrible, las primeras psicodelia, los Beatles cantando, las chicas gritando, ¿sabes? Y aquello era felicidad, era todo. Y entonces siempre interpreté como que la música pop era síntoma de ya no solo de escapar de lo
de las cosas malas digamos, de la vida, que uno las juzga así cuando tiene 6 años. No solo es el antídoto para para toda la parte mierdera de la vida, la cual ya descubrí cuando era bastante pequeño, sino que además era pues, algo apasionante, ¿no? O sea, cómo sonaban las guitarras eléctricas y cómo sonaban las canciones y aquellos tíos con aquel flequillo tan insolentes y tal, y todo aquello me pareció fascinante. Y luego ya fui creciendo, pues aquí consigo una guitarra española, luego una guitarra acústica y luego ya una guitarra eléctrica, monto mi primer grupo y se jodió todo. Ya adiós estudios, adiós todo. Y bueno, me convertí en músico. Yo veo a través de tu discografía a lo largo de los años que tú colaboras a menudo con amigos, ¿no? Con gente con la que estás en sintonía. Y esto me lleva a preguntarme ¿cuál es tu concepción de la música? Es decir, ¿es un acto de creación compartida, un acto de expresión personal, una mezcla de las dos cosas? Porque esto de las colaboraciones, bueno, tiene una parte verdaderamente interesante que te hace conectar con ciertas personas que tienen intereses semejantes a los tuyos, quizá. A ver, yo creo que un poco es... yo siempre he tocado en grupos, ¿no? Entonces, siempre he compartido pues, experiencias, digamos, musicales con los otros miembros de la banda. ¿Qué pasa? Que un día ya, bueno, pues estas cosas que le pasan a los que somos compositores, que algunos juzgan como un acto de soberbia y otros pues como un acto de ser prácticos. Y dices, mira, yo hago las canciones y las interpreto como puedo, las muevo como puedo y luego pues veo con qué gente puedo estar, ¿sabes? O sea, en algún momento dado necesitas hacer música solo porque te da la sensación de que no necesitas un grupo a tu alrededor, ¿sabes? O sea, o estar dentro de una banda, un proyecto común con otra gente. Y luego cuando estás solo, te das cuenta que necesitas gente y que te apetece estar acompañado. Al principio te sientes muy libre, es como todo, no tienes que compartir ninguna decisión con nadie. Y bueno, pues claro, vas conociendo músicos que te acompañan. Y de repente, pues joder, ahora estoy, por ejemplo, con los músicos con los que estoy cantando, me siento como una banda perfecta, ¿sabes? Son gente encantadora, son unos musicazos. Y entonces, bueno, pues aunque yo compongo las canciones, ellos también a veces me dicen por dónde tengo que ir. Y es todo a nivel de sugerencia y todo es fantástico. Y en eso me siento muy agradecido, muy afortunado con la banda que tengo. Pero es que luego me siento muy afortunado colaborando con otra gente, con otros amigos, que también hacen sus canciones y que a veces quieren que yo componga o aporte algo a una de sus canciones en un momento dado, como yo quiero que me aporten a mí. Entonces, pues el caso de Iván Ferreiro, Amado Ferreiro, el caso de Eladio Santos, no sé, una serie de músicos aquí en Vigo que somos todos amigos. Y que bueno, pues es eso, joder, pues somos amigos de estos que, como los amigos que bajan al pub a tomar una cerveza, que van a comer, pues no sé, cuando toca la temporada de Lamprea, se reúnen todos a comer Lamprea en un bar, pues nosotros somos músicos, entonces es normal que cuando quedemos para comer o quedamos para tomar una cerveza, hablemos de música o hagamos música. Y bueno, pues hay veces en que, bueno, pues colaboramos tanto, que joder, pues afortunadamente nos influenciamos unos a otros, un poco, pues eso, nos gusta de repente que alguien pues te aporta un grano de arena en una canción tuya, ¿ves? Porque de repente te da otra perspectiva que tú no tenías y mola. También mola estar en una canción de alguien porque bueno, es la canción de otro y de repente estás trabajando de una forma creativa en una canción que nació de otro. No sé, estás moldeando como una estatua desde otro lado y entonces todo eso es precioso, tío. Eso me parece, pues, yo creo que es lo más bonito además de la música. Me gusta más eso que incluso tocar.
Es que da la sensación, escuchando tus discos y en especial este último disco, Aliens y Cowboys, de que lo que hay ahí no es simplemente una banda, sino más bien una familia, una amistad, unos amigos que se juntan para hacer algo creativo, ¿no? Sí, Que bueno, os lleváis muy bien. ¿Esto es así o simplemente nos lo parece a nosotros escuchando el disco? no, eso es así, eso es así. Aparte, el caso de Amaro, Iván, eh, ya desde hace muchos años, o sea, yo por ejemplo en este caso de Aliens y Cowboys, ya aparte ya es una cosa como que cae de cajón, porque no deja de ser un disco con una finalidad, que la descarga va dirigida a un operativo de rescate. De ahí el nombre de Aliens y Cowboys del disco, porque quería hacer un disco conceptual de alguna manera que aglutinara pues un poco distintas escenas, o sea, canciones independientes que funcionan independientemente entre sí, pero que también comparten un mismo escenario y que pueden estar situadas en el mismo mapa, por así decirlo. Entonces, este caso es el Mediterráneo y toda la problemática que hay en torno al Mediterráneo. Yo nunca traté un tema así real y mucho menos en plan medio aportar ayuda en un caso como este que es necesario que la gente ayude, ¿no? No tengo una pretensión de cambiar el mundo, ni mucho menos porque bueno, tampoco soy Jesucristo, Bono o Bob Geldof o la Madre Teresa, ¿no? O sea, soy un tipo de Vigo, un submatado. Pero sí que me pareció lo mínimo, pues, conseguir algo de dinero para un operativo de rescate al cual están penalizando por realizar una obra de rescate, que ya me parece o sea, algo realmente retorcido, ¿no? O sea, no solo la gente se muere en el Mediterráneo, sino que encima penalizan a la gente que nos quiere salvar. Entonces, si el drama ya es en sí mismo delirante, la segunda parte del drama, que es donde interviene Aliens y Cowboys en ayudar a ProEmile, que es este operativo de rescate, es todavía más sangrante, ¿no? Si tenemos en cuenta la desfachatez, los grupos de más ultraderecha que ya están bueno, creciendo como setas en toda Europa, sino que además está pues, la respuesta a los grupos liberales o a los grupos más moderados, por así decirlo, con su tibieza hacia todo esto, como si nada importara, ¿no? Entonces, bueno, pues, en la medida donde llego, pues me apetecía hacer algo así, que además va a traer, tras el disco, va a traer una página web donde aparte de las canciones va a estar colgada una serie de obra gráfica que se puede comprar también como el merchandising para seguir apoyando ProMile. Entonces, bueno, este caso, volviendo al tema que antes estábamos tratando, que era el asunto de las colaboraciones, yo creo que en este caso todavía cae más de cajón, ¿no? O sea, es más obvio porque en cuanto yo propuse la idea, todo el mundo quiso colaborar. Y ya no solo gente de mi entorno más íntimo, como puede ser Iván, Amaro, Eladio, etcétera, 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 sino gente que ni siquiera yo llegué a conocer y que me la presentaron para este caso, como es el caso de Wadi Galego, por ejemplo, o el caso de no sé, Charlie Bautista, ¿verdad? Que son, digamos, que es gente más... que conocí pues hace casi escasas horas antes de grabar incluso. En el caso de Wadi Galego fue 2 días antes, para ser más sincero. Pero encantado con ella. Encantado con todos, vamos. Me alegra que menciones o describas este disco como un disco en cierto modo conceptual porque es la sensación que da cuando uno lo escucha. Tú venías de sacar en el año 2018, el año pasado, un magnífico disco que se titula Pyme y ahora regresas con este Aliens y Cowboys. Has hablado un poco acerca del título, que también tiene una referencia cinematográfica, claro. Pero, ¿en qué momento, Nico, y cómo tú sentiste o pensaste que querías hacer un proyecto así? ¿Fue un momento en el que tú dijiste, voy a hacer esto? ¿O fue algo que fue surgiendo poco a poco y que fue cambiando a lo largo de las semanas y de los meses? Sí, yo bueno, empecé con un tema que se llamaba Tras las concertinas, que claro, empezó con 2 canciones prácticamente, uno que se llama Tras las concertinas, que luego en el disco se canto con Wadi Galego, y luego otro que era tremendamente cínico y
y sarcástico que se llamaba Defiende la Pesa del Mar, que se iba a llamar Defiende Marinador, pero funcionaba más por la Pesa del Mar y recordaba más al presidente Aznar. El caso es que eran como dos canciones muy en la onda de costumbrista de los Kinks, ¿no? que son una de mis bandas favoritas, y junto con los Who hicieron grandes discos en los 60, cuyas canciones eran como los episodios de una serie, ¿no? O sea, podía ser nada que ver el uno con el otro, pero sí mantenían, digamos, un hilo conductor, que era, pues, lógicamente, el título del disco. El caso de Village Green Preservation Society, que es un disco que, bueno, describe un poco la Inglaterra de finales de los 60. Un discazo los Kinks, sin duda. Por supuesto, con sus clases trabajadoras y sus clases burguesas y sus problemas y sus delirios y sus historias de amor, pues esto no deja de ser lo mismo. A ver, cuidado, perdón, es lo mismo que decir salvando las instancias, o sea, y reverenciando todo lo reverenciable al gran Ray Davies, que para mí casi es Dios, ¿no? Y entonces quise hacer algo en esa línea, modestamente hablando, ¿no? Y entonces, bueno, pues si Pime ya apuntaba un poco a pues a Vigo y a su entorno, y iba un poco como de lo municipal a lo paranormal. Esto ya sí es, que el título sea como una peli de ciencia ficción, sí es algo más realista y es algo más, ya es un problema única y exclusivamente humano, ¿sabes? Y entonces, bueno, todo empezó eso, con esas dos canciones, y de repente dije yo, coño, ¿y por qué no hago esto? ¿Y por qué no tal? Entonces, una vez que con Pepe Soya, el cocinero, y con Olaya Camaño, que es una amiga, es la que lleva toda la producción ejecutiva de Alice y Cowboys, participé fue cuando conocí a Pride, que participé en un evento gastronómico musical en beneficio de esta operativa de rescate, ¿no? Y dije yo, bueno, pues voy a participar yo también, a ver qué parece, o sea, a ver de este modo, a ver cómo va, a ver cómo sale. Y bueno, ya te digo, sacan 200 euros para gasas, algo de gasolina y antibióticos. Pues mira, tío, estoy como ya me doy con canto en los dientes, ¿sabes? Háblanos, si puedes, un poco más de ProEmide, porque estoy seguro de que habrá parte de la audiencia, probablemente, sobre todo quizá parte de la audiencia que no esté en España o en Galicia, que quizá no sepa lo que hacen, cuál es la importancia de su trabajo y cómo entraste en contacto con ellos. Bueno, pues a ver, me empiezo por la última. Empezamos en contacto con ellos por eso, por ese evento en el cual compartimos. Fue un evento en Pontevedra, donde distintos cocineros del Grupo Nove y unos músicos que nos pusimos a tocar allí, pues en el auditorio de Pontevedra, pues hicimos toda una especie de maridaje de música y comida, lógicamente, y bebida. Todo lo recaudado iba para esta operativa de rescate. Yo conocí a algunos de sus miembros y me enteré un poco de bueno, pues, cómo estaban desarrollando su actividad. Esto ya fue bastante antes de que surgieran muchos de los problemas. Te estoy hablando de esto como de hace 3 o 4 años. Bueno, ya estaba estaba el Mediterráneo y como cociéndose, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que no había habido pues toda esta especie de oleada ahora, por ejemplo, que protagonizó Open Arms, con todos estos, o sea, no estábamos todavía en esa situación tan inquietante ya, o sea, pero bueno, empezábamos a estar. Entonces, ProEmide es pues, un operativo de rescate que entre otros hacen cosas maravillosas, por ejemplo, como el proyecto Agua, que es a enseñar luego a nadar a la gente que se salva de todos estos naufragios, porque evidentemente cogen un terror al mar desmesurado, lógicamente, sobre todo a los críos, a la gente más joven. Me están ahora intentando, pues si tienen como un barco para empezar a operar y no pueden moverlo
lo tienen como medio varado en Andalucía porque no les dejan atracar en ningún puerto, no lo dejan operar, no pueden moverse, donde están ahora mismo creo que en la línea de la Concepción. Qué bueno que los resultados de Vox allí ahora han sido apabullantes y no saben qué van a hacer con el pobre barco. Y entonces, bueno, quieren empezar a operar con él, pero lógicamente lo que obtienen en vez de facilidades por parte de todos los responsables gubernamentales y de todas las autoridades marítimas y políticas, es un no por respuesta, y todo lo que están ponerles obstáculos, pues todo. Y esta gente se está dejando la vida, pues como bomberos o como médicos o como tal, ya en su vida normal, o sea, en su trabajo normal. Ellos se quieren ayudar a toda esta gente que se está muriendo. Y los están puteando. Los están puteando como están puteando a Promide y a otras organizaciones por el estilo. Nico, este tema, este asunto gravísimo, desde mi punto de vista, pues evidentemente tiene que tener una causa, es decir, la inmigración, tanto legal como ilegal, a países europeos desde otras partes del mundo viene ocurriendo pues desde hace décadas y décadas y décadas. Pero desde tu punto de vista, ¿qué es lo que nos ha llevado a la situación actual en la que están ocurriendo estas cosas que describes? Yo creo que había que empezar por vuestro presidente. Bueno, yo tengo que decir que es mi presidente porque está impuesto. Ya, yo como ciudadano estadounidense no lo voté. No lo voté. Cuidado. No, por supuesto. No, pero a ver, en serio. No, tampoco quiero decir que haya empezado con él. Pero sí que ha empezado una cosa que a mí me tiene un poco alarmado, que es cómo se disfraza la información. Uh-huh. Cómo se viste la información, cómo se lanza la información, sobre todo a la gente, digamos, menos ilustrada. Uh-huh. ¿Vale? Generalmente es la gente menos ilustrada también vota, lógicamente. Y el informarse, o el viajar, o el estar un poco pues al tanto de las cosas no es precisamente su hobby. Entonces, hay mucha gente que de repente está recibiendo una información terriblemente falseada de la realidad, un poco como hicieron los nazis, que en cierto modo, y entre 5.000 comillas, el caso de Goebbels, que era terriblemente brillante, uh-huh. Entre comillas, repito, no sé si era Goebbels o Goering, no sé. Bueno, el que se hizo de un hacha de la promoción y un hacha de la información y un hacha de la publicidad. Creo que era Goebbels, sí. Bueno, pues un poco es lo que está haciendo Trump y es lo que está haciendo un montón de gobiernos. Pero es que lo estamos viviendo en nuestro país también. Que es, lo primero que tienes que hacer es que un ser humano que está en medio del océano, por la causa que sea, es un peligro. Es alguien que viene a hacer daño. Entonces, en cuanto tú psicológicamente creas esa situación en tu país, por ejemplo, lo del muro en México, uh-huh. Lo que está pasando en el sur de Estados Unidos, o sea, hay un montón de gente que no solo ve bien que se van un muro, sino que encima sean ellos los que lo paguen. Esta especie de buscar un enemigo común, uh-huh. ¿Sabes? Que es el que nos va a llevar el trabajo, nos va a robar los puestos de trabajo. O sea, crear un enemigo de la clase trabajadora o de la clase media o que de repente pues disfrazarlo de una bomba H en potencia, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Pues es lo primero para en tiempos de crisis para que el pueblo se una. Luego, si estamos hablando de una democracia, o sea, que vote a las ideas más populistas, generalmente de ultraderecha. Y una vez hecho eso, pues una vez levantado el pánico, una vez levantados los votos, empezar a ejercer y empezar a decir, sobre todo ahora, apoyados en las redes sociales, un poco inventarse la historia.
Uh-huh. Entonces, eso es lo que está funcionando. Y lo digo en tono peyorativo, y a vuestro presidente Sí, totalmente de es acuerdo. un poco, está funcionando de puta madre. Pero es que está también funcionando a un montón de gente. Lo que aquí está pasando en España con la ultraderecha no es normal, poco. O sea, un partido que hace 11 meses no los conocía ni Dios, ¿sabes? Uh-huh. Esos 3 millones de votantes, ¿qué pasa con ellos? Esos 3 millones de personas eran así como unos nazis organizados que de repente surgieron como setas así desfilando por las calles de las ciudades españolas. No, ni de coña, ¿sabes? Entonces, es el manejo en tiempo real de la realidad y la transformación de la misma, y hacer que todo el mundo tenga miedo, crea este tipo de situaciones, ¿sabes? Es lo que aquí, Nico, se ha llamado las fake news, ¿no? Las noticias falsas, ¿no? Que uno ya no sabe si las noticias son ciertas o no son ciertas, ¿no? Pero si ya no son solo fake news, ¿sabes? No son solo fake news, o sea... es todavía más perverso, porque tú, por ejemplo, te puedes inventar una noticia concreta sobre, Donald Trump es un extraterrestre. Vale, es una fake news, lógicamente, pero es una fake news, digamos, corta, concisa y que puede tener un resultado instantáneo, pero al ser tan corta la noticia, pues el resultado es corto. Otra cosa es ir poquito a poco, ¿sabes? Eso ya no es una fake news, eso ya es manipulación informativa y con medios dedicados a eso. Uh-huh. Empezar a ver cómo crear un enemigo sin cara, cómo de repente pensar que esa gente va a venir a robarte, el inmigrante te va a venir a robar el dinero, que todo lo que aporta el inmigrante es delincuencia y tal y cual, que deberías tener un arma en tu casa, etc. Entonces, eso gota a gota, que sí, no es una fake news, es un pequeño, o sea, son miles y miles de fake news con un solo propósito. Yo ya llamaría la fake reality, ¿sabes? Porque lleva un punto en que realmente lo que estás haciendo es, joder, ya no es que haya unas facciones, pues no sé cómo suenan yo supongo que el Washington Post o el Wall Street Journal, bueno, los periódicos, no sé, los primeros que se me están ocurriendo en Estados Unidos, que tendrán su línea editorial. New York Times. Pues a ver, estarán los que están, sean más pertenecientes al Partido Conservador y otros al Partido... A ver, nunca hubo la verdad, siempre hubo debates distintos, pero nunca hubo nadie neutro, ¿vale? Uh-huh. O sea, ¿qué pasa? Que antes la cosa estaba como, bueno, pues equilibrada, pues unos decían una cosa, otros decían tal, iban cada uno de su equipo y punto. Pero esto es un desfase, o sea, porque claro, o sea, la simulación... ¿Qué puedes hacer por internet de las cosas? O sea, las redes sociales, ¿cómo pueden disfrazarlo todo? Y de repente, ¿cómo puedes hacer creer incluso que la Tierra es plana, joder? Que hay más tierraplanistas que nada, ¿sabes? Y que yo otro día me tragué el documental. Entonces, claro, o sea, si estamos en este plan de que lo importante es lo grotesco, y cuanto más grotesco sea lo que tú publiques, más creíble es, pues entonces, y nadie comprueba las cosas, y nadie se para a pensar, pero esto no es raro, pues entonces están jugando pues un poco, pues eso. Un poco estamos en un episodio de Black Mirror, ¿sabes? Yo creo que vivimos en un episodio de Black Mirror, ¿sabes? Y trata sobre esto que te estoy contando. Sí, sin duda. Sin ánimo de acojonar tampoco. No, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que comentas porque recuerdo hace ahora pues casi 4 años, en los meses anteriores a la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, y después de que fuese investido como presidente se habló mucho acerca pues del racismo, acerca de la violencia, acerca de la xenofobia, ¿no? que se notaba, ¿no? O que estaba emergiendo, y había mucha gente que se sorprendía por esto. Yo siempre he pensado que ese racismo, esa xenofobia, esa violencia estuvo ahí desde siempre. No es que en la época de Reagan, no es que en la época de Bush
padre e hijo. No es que en la época de Clinton no estuviese ahí. Lo que pasa es que en momentos como este, de dificultades económicas, de crisis económica, y además con plataformas que dan voz a prácticamente cualquier persona que tenga acceso a ellas, pues entonces emergen. Pero yo creo que siempre han estado ahí. No, por supuesto, sí. A ver, la gente siempre ha tenido su punto homófobo, su punto xenófobo, su punto fobo, lo que tú quieras. Ahora, en épocas donde hay una cierta crisis, en épocas que conviene que no sé, que las cosas se están poniendo terribles, sobre todo pues, en el caso del Mediterráneo, y que precisamente el primer mundo pues tendría que ponerse firmes, ya no solo por el cambio climático, sino por muchísimos cambios más que están ocurriendo, y que tendríamos que empezar a pensar las cosas de otra manera. Digamos que es que da la sensación de que necesitamos guerra, ¿sabes? ¿Sabes? Que como que las guerras así gordas como las mundiales así, que son como una cosa del pasado, del siglo XX y tal, y entonces es como si el ser humano no estuviera ahí, o sea, como que hay que descargar, ¿sabes? Que hay que como desahogarse. Y entonces como ahora, pues claro, hay unos armamentos tan sofisticados que si se mete uno en guerras gordas podemos salir todos escaldados, pues la gente ahora se lo toma con más, a la hora de apretar el botón, cuidado. Entonces es cuestión de invadir países lejanos, es cuestión de crear unas hambrunas del copón, todo esto genera migraciones, éxodos, de repente allá donde nosotros también fuimos emigrantes, ahora no queremos que inmigren a nuestras, ¿sabes? Hacia donde nosotros estamos. Entonces es como, no sé, está todo el mundo como... Y luego está otra cosa, o sea, no solo iba a decir que está todo el mundo cabreado, o sea, que está todo el mundo en tensión constante, pero es que si a ti te dicen hace unos años que un tal Boris Johnson, míralo, sí. un tal Donald Trump, coreano del norte y Putin, o sea, van a ser como... Bueno, los chinos es que tampoco los conozco mucho, son más discretos. Pero que bueno, que ya solo como líderes mundiales peligrosos tenemos a esos, ¿sabes? Porque son una especie de bufones, son como salidos todos de una película de Leslie Nielsen, ¿sabes? O sea, entonces dices tú, mira, tío, o sea, es que hemos llegado a un punto en que la reina de Inglaterra nos parece hasta normal, ¿sabes? o incluso el rey de España, ¿no? Bueno, no sé, pero no sé, es que te lo juro, algo tan delirante como la monarquía, como la reina de Inglaterra, por ejemplo, o sea, que era una cosa como crucificar en los años 70, cuando los Sex Pistols cantaban Guts de Queen y tal, que era un personaje así como deleznable, joder, o sea, ahora está tiene una serie de televisión, tío, ¿sabes? Y la ves y dices tú, bueno, pues, a ver, bueno, no deja de ser la reina de la Tierra, pero es que comparado con todo esto, tío, o sea, es que... o sea, estos mandatarios, o sea, quiénes son, de dónde salen, quiénes son estos freaks, o sea, y yo creo que todo esto de las redes sociales, todo esto de la cosa Black Mirror, está siendo muy responsable en todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Sí, y desde luego sorprende que en una época, esta era de Internet, ¿no? En la que tenemos prácticamente todo el mundo metido en un ordenador, toda la información o mucha información al alcance de la mano, pues haya quizá más desinformación que nunca, ¿no? Sí, porque es que tampoco la información, todo lo que se llama información es información, ¿sabes? Exacto. Es que no es todo lo que... no es todo lo... Hay un montón de paja en todo esto, ¿sabes? Un montón de paja inútil en toda esta era de la información. O sea, no hay... No... Es todo... Yo a veces, o sea, yo ya lo digo muchas veces, yo si no fuera músico no tendría ni redes sociales, ¿sabes? No me interesa... ¿a quién tienes que odiar? ¿Qué es lo que tienes que querer? No me interesa, no sé, no me interesa saber tampoco
el exabrupto que suelta uno en Twitter. O sea, las cuentas de Twitter se las carga el diablo, ¿sabes? Y que un adolescente diga una burrada por Twitter un día, vale, no tiene problema, pero es que estemos con las cuentas de Twitter, o sea, pendientes de las cuentas de Twitter del presidente de los Estados Unidos, del presidente no sé qué, del otro de la moto, me parece increíble. O sea, no me jodas, es que deberían no tener Twitter, ¿sabes? Directamente. Pero bueno, ahí está. Sí, porque en las redes sociales en realidad de lo que se trata es de crear una imagen, ¿no? Más que otra cosa, y de conseguir seguidores, y entonces parece que el contenido tiene menos importancia que la presentación de ese contenido, aunque ese contenido pueda ser deleznable como muchas veces lo es, ¿no? No, aparte, a ver, todo eso de, no sé, yo tengo un rechazo ya general por todo esto. O sea, desconfío de hasta las opiniones que me parecen buenas. Desconfío hasta de Greta y de esas cosas, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, no veo nada malo que una niña de 16 años se ponga las pilas y sea, en los Beatles tenían 18, 19, cuando cambiaron el mundo, ¿sabes? O sea, no me parece nada raro que una niña de 16 años ahora sea un personaje a nivel mundial y que porque ser niña mucha gente la tome por estúpida. O sea, no ¿qué pasa? Pero también me cuesta fiarme de ella, ¿sabes? Me cuesta confiar en ella. Y eso no me gusta que me pase, ¿sabes? Uh-huh. Porque me gustaría estar los enemigos. O sea, vale, al final luego tú te buscas la vida y te informas de lo que te interesa, pero es muy raro que las cosas solo tengan 100 y pocos caracteres, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es muy raro informarse con 100 y pocos caracteres. La gente que lee poco, ¿sabes? Uh-huh. La gente que se cree que se entera de las cosas por un medio que solo, o sea, que no tiene más que 100 y pico caracteres, o sea, que o el desarrollo de esas ideas no pueden ser más largos, ¿sabes? Estoy muy de acuerdo con eso, Nico, porque además desde el punto de vista de un profesor de humanidades, como puedo ser yo, como es mi esposa, ¿no? Pues me sorprende mucho que se le dé tanta importancia a la ciencia, ¿no? En estos momentos, y tan poca importancia a las humanidades, cuando realmente el saber leer de forma crítica, el saber escribir de forma crítica, es absolutamente necesario para cualquier persona, ya sea un escritor, ya sea un actor, ya sea un científico, ya sea quien sea, ¿no? Porque realmente en Internet incluso lo que se hace es leer, lo que se hace es escribir. Si no escribes bien, si no lees bien, si no sabes leer con espíritu crítico, entonces no sé para qué sirve estar en Internet. Ya, yo me acuerdo, por ejemplo, mis primeros, hace muchísimos años, muchísimos tampoco, pero hace bastantes años, ya los amigos que tenía informáticos, ¿sabes? Que hablaban de lo grande que iba a ser Internet y que todo iba a ser de puta madre, que todo el mundo iba a estar informadísimo y que tú ibas a tener en tu casa por Internet todo, poco menos que la comida te la iban a traer por Internet. Bueno, que sí. Que sí. Y ibas a poder beber cerveza por Internet y cosas así, que ibas a disponer de todo, etc. Lo veían como algo de puta madre, ¿sabes? Uh-huh. Y yo dije, bueno, vale, debe ser, para muchas cosas era cojonudo, ¿sabes? O sea, el hecho de que, bueno, por ejemplo, tú puedas hablar con tus padres todos los fines de semana, ¿sabes? Y puedas verte y hablarte y te das gracias a la wifi, pues me parece cojonudo, ¿sabes? Uh-huh. Pero hay otras cosas que no me parece para nada cojonudo, así que me sobran muchísimas, ¿sabes? Y que van a ser perniciosas, porque yo el otro día me quedé muy acojonado, por ejemplo, con esos programas que hay que te cambian completamente, o sea, te ponen la cara de Jim Carrey, ¿sabes? Y casi no, y casi, o la cara de cualquier actor, o cualquiera puede ponerse la cara de alguien, o sea, eso puede dar lugar a un movidón en la red, como, o sea, es el falseo del falseo, ¿sabes? Y no hay nada menos real que la realidad virtual, ¿sabes? Uh-huh. Y hay cosas muy chulas y hemos hecho cosas muy bonitas y al principio todo era demasiado, pero yo ahora me estoy arrepintiendo de muchas cosas y bueno, supongo que el ser humano lo que tiene que es bastante listo en ese sentido, bueno, entre comillas, bueno,
Lo de bastante y lo de listo. Que se harta de las cosas. Y de repente la gente empieza como no, esto no. Y de repente se pone de moda todo lo contrario. Y entonces, bueno, pues que de repente se ponga de moda, pues mira, no sé, desconectarse de la wifi. ¿Sabes? Si de repente dice, mira, ¿sabes? Yo quiero tener mis 4 cosas tal. Tengo bastante confianza en lo que es la España desocupada, o vaciada, perdón. La España vaciada y empezar a buscar otros sitios, otros terrenos y de repente huir de todo lo que es el marasmo de estar todo el rato conectado, todo el rato... No sé, eso igual es que me estoy haciendo viejo. Bueno, no, pero para mí uno de los problemas... y todo esto me pide como una cierta... O sea, estoy un poco agotado, ¿sabes? De todo esta constante información del teléfono móvil emitiendo cosas que, joder, que no era más como un aparato que estaba cojonudo para llamar a cualquiera en cualquier momento, ¿sabes? Pero ya no quiero tantas cosas en cualquier momento, ¿sabes? O sea, sí, es que los teléfonos móviles ya no son teléfonos solamente, son realmente ordenadores en nuestro bolsillo, ¿no? No somos capaces. Yo creo que el botón que menos utilizamos del móvil, y eso a mí me preocupa porque yo soy el primero en reconocerlo, es el de apagar. Eso es el que menos tal. Incluso cuando no necesitas tenerlo encendido, a veces te vas. Y si te vas a sentar un rato en la taza del váter, te lo llevas, ¿sabes? Y eso es como... Incluso cuando vas a tomar una taza, una taza de váter, no, cuando vas a tomar una taza de té o cuando vas a tomas una cerveza con amigos, te bajas al bar de al lado, tienes el móvil encima de tal. Y yo soy el peor, ¿eh? Ojo, cuidado. O sea, que miro muchas veces hasta la propaganda de zapatillas, Adidas, ¿sabes? Y de repente me quedo así y digo, pues soy gilipollas, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, menuda chapa, No, que va. Es muy interesante porque es un tema en el que yo he estado interesado siempre y bueno, creo que es muy actual y que tiene además mucho que ver con el disco Aliens y Cowboys. Están ustedes escuchando un nuevo episodio del podcast Discos Memorables. Soy Antón García Fernández, les hablo desde Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos de América, y en Galicia tenemos a Nicolás Pastoriza, que acaba de sacar este disco Aliens y Cowboys, y les prometemos que somos nosotros los reales, no una persona que habla por nosotros. Nicolás Pastoriza está ahí al otro lado y yo estoy aquí, Antón García Fernández. Y para volver un poco al disco, comentabas antes, Nico, que bueno, que no te parece que sea pues muy realista pensar que uno puede cambiar el mundo a través de la música y los discos y tal y cual, pero que sí se puede poner nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu propósito con este nuevo trabajo? Pues lo que te dije antes, básicamente saco 200 euros para gasas, medio depósito de gasolina o antibióticos. Para ayudar a esta gente, pues me doy con canto a los dientes, ¿sabes? O sea, eso es mi propósito. Es un propósito súper pragmático, limitado y un poco como, ¿sabes? Es como casi la huchita del domo. O sea, pero bueno, ni siquiera eso es de la hucha del domo. No tiene... Yo tampoco fui de calidad cristiana mucho. Yo fui de cosas más pragmáticas, o sea... Coño, pues mira, si hace falta, joder, pues yo siempre quiero mejor hacer un concierto para ayudar a un amigo que te estaba pasando un mal momento y sacar algo de pasta para que te diera un año, ¿sabes? Que pensar a nivel global. Yo creo que ni siquiera en los 60, y esto lo tendríamos que hablar con el otro Teijeiro, porque seguramente se cabrea conmigo, ni siquiera en los 60. La música tenía que cambiar el mundo. Yo creo que siempre la música fue parte de una industria y esa industria es la industria del entretenimiento. Lo que sí puede hacer la música es hablarte de cosas y que tú interactúes con ella y que tú veas la humanidad de una manera. La música te puede modelar en cierto modo, ¿vale? Una canción puede conmoverte hacia un lado, hacia el otro. Una canción puede
crearte una emoción, y entonces gracias a las canciones tú puedes comportarte de una manera u otra y ver las cosas de distinta manera, que para eso la música acompaña también las bandas sonoras de las películas, ¿no? O sea, quiero decir, la música en cierto modo también te educa. Uh-huh. En cierto modo no, la música te educa, como te puede la literatura, como la pintura, como cualquiera de las humanidades, cualquiera de las artes. Y eso sí que puede llegar a hacer algo. Eso es un poco lo que te devuelve la fe en el ser humano, ¿sabes? De lo que va a hacer la música. Ahora, que tú te propongas cambiar el mundo con una guitarra tal y decir lo bueno que eres, y que la gente se lo crea, y con eso llenar estadios de fútbol y In the Name of Love y y tal, y luego que te reciba el Papa y poco menos que al final acabes canonizado. A ver, eso no deja de ser, ¿sabes? Es show business elevado a la enésima potencia, ¿sabes? O sea, eso es una promoción, o sea, sobre, ¿sabes? Donde ya no vas un poco a vender tu música ni estás vendiendo un personaje, estás ya directamente vendiendo santidad. Y eso ya, a ver, tío, o sea, no me digas lo que tengo que pensar, ¿sabes? No me digas cómo tengo que actuar. Ya sé, ya leo el puto periódico, ¿sabes? O sea, ya me interesa, o sea... los 60 estuvieron llenos de... Hombre, eran... digamos que les salvó eso de la inocencia, que fue un poco la primera parte de la juventud toma parte, valga la redundancia, en el juego social, y de repente son uno más, y ahí se plantan, y de repente empiezan a cambiar las cosas, lógicamente. Pero el otro día, por ejemplo, hablando de los Beatles, lo discutía en una entrevista, que decía, bueno, alguien, Imagine, la canción, Imagine, la canción que paró la guerra, poco menos paró la guerra de Vietnam, la canción de una generación, la canción la canción que cambió el mundo. Los cojones. Los cojones. La canción que según una canción de John Lennon, guión, los Beatles, cambió el mundo, fue I Want to Hold Your Hand. O Si Loves You, ¿sabes? Con millones y millones de niñas gritando y de chavales vociferando y soltándose el pelo y pasándoselo bien, y de repente creando, pues, una juventud que hasta entonces no era una entidad digamos en la parte digamos en el sector familiar, social, ni nada. O sea, la juventud no era nada. Tú pasabas de niño a adulto, punto, ¿sabes? O sea, la juventud no tiene una identidad propia. Y podríamos incluso una cultura propia, un estilo propio, unas señas de identidad propia. Y de repente, ¡bumba!, la tiene. Eso es lo que cambió. Eso sí cambió el mundo. Pero no cambió el mundo en tanto en cuanto repartió más, el mundo se hizo mejor, todo el mundo vivió mejor y se repartió más la riqueza y no hubo pobreza. No, olvídalo. Las injusticias siguieron existiendo, pero sí han hecho una cosa que es, bueno, vale, de repente fue un salto de 3 escalones, y de repente eso sí que de repente una juventud que de repente dijo, yo no quiero parecerme a mi padre. Y solo esa reflexión ya fueron 3 escalones más adelante. Pero Imagine, que si para la guerra de Vietnam y tal, tonterías. Un tío millonario que hace una canción diciendo que imagina que no hay posesiones, es poco menos que engañoso, turbio y contradictorio, ¿no? En muchos sentidos. Y tendencioso, ¿sabes? Y sobre todo es para apuntarse un tanto, pues un poco porque la cosa tiraba por donde tiraba, y estaba, pues, la cosa en Estados Unidos, en medio de Vietnam, el rollo hip y tal y cual, no sé cuánto. Bueno, pues es lo que mola, pues lo vamos a hacer. No. Estos tíos, sin pretenderlo, nada, sin querer hacerlo, cambiaron el mundo, cuando ellos no sabían casi ni tocar la guitarra. Y lo hicieron de puta madre. O sea, y me parece que porque el mensaje que lanzaron los jóvenes, y tal como estaba la gente, y que se acabaran haciendo miembros del Imperio Británico porque vendían más discos, o sea, ganaba más dinero en Inglaterra con la música pop que con el carbón, ¿sabes? Eso ya, por de entrada, ya es cambiar la economía, ya es cambiar bastante. Es que encima han cambiado, o sea, de repente, joder, ¿qué es eso? La juventud tuvo
sí, una entidad propia, una identidad propia, o sea, una moda propia. Yo no soy ni un adulto ni soy un niño, o sea, estoy en lo mejor seguramente de mi existencia y lo voy a disfrutar y nadie me va a decir que no y no me vais a mandar ni una guerra ni pero un poco para que antes pues, un joven de esa edad es una carne de cañón, sobre todo con 2 guerras mundiales antes, en el siglo XX. Sí, Y eso sí que, iba a yo decir... creo que fue una de las consecuencias, eso es algo grande dentro de lo que fue la música pop. Ahora bien, cambiar el mundo... Hombre, leer, escribir, oír música ayuda al ser humano a crecer. Y, hombre, por consecuencia, debería el mundo crecer también con él. Pero ya hay que creer que a base de canciones y tal se va a llegar a este planeta va a llegar como al éxtasis social, lo dudo. Iba a decir yo antes... yo no me creo un fulano, ¿sabes? Que se cree, ¿sabes? No me creo abono. Ni el del PSOE ni el de U2. No me creo este tipo de gente. No me la creo. Otra cosa es que hagan una canción que me pueda conmover o que, joder, otro tío que no quiere cambiar el mundo ni que habla de cambiar el mundo de nada, pues tengo un mensaje en la canción, joder, que de repente te conmueve y a la hora de conmoverte, pues, joder, pues te convierte en mejor persona, ¿sabes? Pues eso sí que lo creo, pero lo otro así a nivel social, a nivel panfleto, ni de coño, ¿no? Iba a decir antes, Nico, que eso que comentas con los Beatles ya empieza a darse con el rock and roll de los años 50, ¿no? Con Chuck Berry, Elvis Presley, Jim Vincent y todos estos, y después se refrenda con la invasión británica, como le llaman aquí, de los Beatles y los demás. Cuando empezó el rock and roll en los años 50-60 no dejaba de ser una cosa más minoritaria. O sea, vale, era una cosa que estaba, digamos que era pues un poco los preliminares, ¿sabes? Pero ya Elvis sí, por supuesto, pero los Beatles ya fueron como el delirio. O sea, es el delirio. Aparte Elvis, vale, sí, tenía ese rollo puritano, de que bañaba mucho las caderas y era pues un poco, digamos, inquietante a nivel adulto hasta cierto punto. Yo creo que fueron los Beatles y un poco ese rollo de esas canciones que animaban, o sea, sobre todo una Inglaterra terriblemente devastada después de, ¿sabes? Se estaba levantando después de la Segunda Guerra Mundial y muchos de ellos nacieron en bombardeos y tal, familias desestructuradas y de repente pues es un poco pues eso, es la necesidad como un poco tuvieron Chuck Berry y tal y cual por cuestiones racistas y tal y cual de salir adelante y decir, aquí estoy yo, me cago en todo, o sea, yo soy yo hago lo mío y joder, yo tengo cosas que decir y tal y pumba. Y eso sí, no hay ninguna presión, ninguna pretensión de cambiar el mundo. Seguramente la pretensión que más tenían era poder vivir de eso y lo mejor posible. Y eso me parece lícito. ¿Qué pasa? Que de repente empiezan a parir arte por los 4 costados, ¿sabes? Y de repente eso se empieza a extender como un reguero de pólvora. Y de repente eso es, ¿sabes? Parte de la cultura juvenil ya y parte de la cultura del siglo XX imprescindible. Y de ahí para el norte, claro. Y entonces, bueno, pues eso es un poco lo importante de todo esto, de la música. Como fue lo importante, pues, todos los movimientos culturales de todos los siglos, joder, o sea, a nivel literario, pues, a nivel en todas las bellas artes, etcétera, etcétera. O sea, siempre hay alguno que, bueno, que de repente aporta, revoluciona un poco la cosa, digamos, a nivel estético. Lo que pasa es que la música pop fue prácticamente desde 0 a 100 en pocos años del siglo XX. ¿Y tú crees, Nico, que en este siglo XXI de Internet ya no se puede ser pues tan ingenuo, tan naif como se era en los años 60? No, porque ahora ahora todo es terriblemente distinto. Antes era todo muchísimo más sencillo. Yo creo que cuando las cosas son sencillas, o cuando partes de la nada y tienes todo un horizonte por rellenar, por así decirlo, pues todo va más rápido. O sea, quiero decir,
Ahora mismo me da la sensación, y eso me apoyo en palabras de Diego Manrique, que decía que un poco la música pop se está quedando en lo que era el jazz cuando nació la música pop. ¿Sabes? O sea, una cosa que queda para reductos más o menos numerosos, pero, por ejemplo, los festivales o los clubs y tal, que se comunica un poco por móviles y tal, pero que ya no hay eso que había, ¿sabes? Cuando salió un disco. No hay una industria musical como aquella que estaba planificada, pues había un tío que hacía un disco, lo publicaba una compañía, sonaba todo el rato por la radio, si el disco funcionaba bien, si no se iba a tomar por culo, y la cosa seguía, bum, 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 hasta otro. Seguía esa corriente, que pues troncaba con la otra, de repente bum, 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 y que creaba una simbiosis y se iba transformando, entonces se ponían de moda otras músicas, etcétera, que iban evolucionando. Pero llegó un momento en que, bueno, antes era fundamental en un crío hacer canciones y tener un grupo. Era de lo que más molaba en el instituto, ¿sabes? Era lo mejor, era lo más grande. Ahora no. Ahora, bueno, a ver, sí, lógicamente cambian las formas y tal. Las guitarras pasan a ser sintetizadores o samplers. Cosa que me parece de puta madre también, pero porque todo evoluciona. Pero en líneas generales, sea el instrumento que sea, digamos que ya la música en sí no es precisamente lo que más... No tiene la impronta que tenía antes, la presencia que tenía antes, sobre todo en el adolescente, que es de donde tiene que salir el sobaco adolescente, como decía el otro, ¿sabes? Como decía el Smell Like Teen Spirit, tiene que salir de ahí, tiene que salir de las ganas de follar. La música tiene que ser el feo, que no liga. Ese es el que hizo Buddy Holly. Esos son los que están. Entonces, ese era un poco pues el primero que escribía poemas, un poco el trovador de esa historia. Ahora ya, digamos que están... Lo único que no ha cambiado es el fútbol. Aunque ha ido más. pero sí, si alguien espera que la música tendría que ser ahora, ¿sabes? Que tenía que haber como colas de fans persiguiendo al Barça, ¿sabes? No, olvídalo. No. Ahora es otra cosa. Si quieres, cógelo, y si quieres, no, pero lógicamente cuando se digitaliza la música, la industria cambia. Ya no hay forma de servir la música y vender discos. Eso no sostiene pues, los circuitos de conciertos. Todo va así como... Lo cual no quiere decir que no haya un montón de grupos, cuidado, pero también es porque hay un montón de gente. Y la mitad de esos grupos se pierden en la nada, porque la gente no llega casi a conocerlos. Escucha la voz de Nicolás Pastoriza. Otra de las cosas que se ve en internet, otra de las cosas que vienen en internet. La música cualquiera va a vender mogollón porque llegan miles de personas. Mentira. ¿Qué pasa? Sí, por supuesto, puedes llegar a miles de personas si esas personas quieren. Pero es que, claro, te hundes en ¿qué decir? Es que es mucha información, es mucha gente, es mucha... y no hay... la música no se propulsa si no le ponen dinero detrás, ¿sabes? Si no hay medios de promoción lanzándola. El hecho del boca a boca no funciona siempre, ni siquiera Nirvana no era boca a boca. Solo de que cuando te digan con alguien, bueno, pues ese grupo creció porque funcionó muy bien el boca a boca. Mentira. O sea, mentira. O sea, toda la promoción se paga y todo. Entonces, lógicamente, hay gente que ya viene con una trayectoria de hace tiempo, que son la gente que más están ahí. Y, hombre, saldrá. A mí me parece puta madre que sea gente como Rosalía y tal, porque te da... Pues hay cosas que, bueno, todavía gozan de buena salud. Pero, joder, cada vez que el fenómeno de Rosalía, que es un fenómeno que puede estar entre el mainstream y el underground, un poco, ¿sabes? Que puede gustarle tanto a una gente como a otra. Eso no se ve desde hace, yo qué sé, ¿sabes? Entonces ahora se dará un caso entre cada 7 años, cuando antes se da un caso cada 7 meses, ¿sabes? Eso es lo que hay. Pero ese es el caso que se conoce y entonces da la sensación de que siempre ocurre así y no se piensa en quiénes se quedan por el camino, sino solamente los que llegan al escenario mundial, ¿no? Sí, no, por supuesto, porque claro, es que tampoco puede haber una industria
¿sabes? Que esté a todas. Porque no hay forma, tampoco hay tanta gente que esté interesada en la música. Por mucho éxito que tengan muchas de las personas que tienen éxito, ¿sabes? Pero no sé cómo decirlo, no es una cosa que de repente, sí, cuando hay un festival, pues se llena de gente, se venden las entradas, el hecho de que venga gente todavía como los Rolling Stones llena un estadio, lo que quieras. O sea, pero no... digamos el funcionamiento de la música pop como una máquina engrasada desde los años 50 hasta los 94, 95, 96, eso no volverá a funcionar jamás. Entre otras cosas porque los grupos ahora ya funcionan de otra manera, ¿sabes? O sea, antes tenías tu promoción, tenías tus radios, tenías tus programas de televisión, tenías toda una plataforma para servir tu música. Ahora sí, ahora puedes hacer podcast, puedes hacer tal y cual, o sea, puedes hacer miles de cosas. Pero claro, es que ahora todo el mundo puede hacer un montón de cosas y claro, son millones de personas hablando, diciendo cosas, pero también son millones de orejas oyendo, pero miles de cosas. Entonces es que no hay una canalización, no sé cómo explicártelo. Es como, ¿sabes? Hay un batiburrillo generalizado. Y entonces de ese batiburrillo, pues de repente surgen 4, 5, 6, 7, 8, 9 cosas, cada uno en un sector del pop relevante. Y lo demás es como muy piramidal. O sea, arriba están 3 y abajo están 50.000 millones. Pues, claro, que hay grupos, por supuesto, que hay bandas y solistas, por supuesto. Pero claro, también hay mucha gente que se queda, hay gente que se disipa. Escuchan la voz de Nicolás Pastoriza, que nos llega claramente desde Galicia. Soy Antón García Fernández y les hablo desde los Estados Unidos. Y estamos llegando ya a la parte final de esta muy interesante conversación en este episodio número 21 del podcast Discos Memorables, que ustedes podrán escuchar muy pronto en mi canal de YouTube, Antón GF. Para volver al disco Aliens y Cowboys, que acaba de publicarse pues hace muy poco, yo lo he estado escuchando muchísimo y reconozco que me gusta mucho y que bueno, nada más escucharlo pensé, tengo que conseguir hablar con Nico y charlar largo y tendido como estamos haciendo sobre este disco. Una cosa que hacemos muchas veces aquí en Discos Memorables es hablar brevemente de cada una de las canciones que está en el disco. No sé si tienes un momento para comentar así con un par de frases cada una de las canciones que está en el disco para ir ya cerrando esta conversación, si te parece. Sí, a ver, yo no sé si me acordaré de ellas en memoria porque no tengo el disco delante. Pero, bueno, yo lo tengo aquí delante y entonces pues te puedo ir diciendo cada una de las canciones, vale, y me dices mejor, pues algunas cosas mejor que se te vengan a la cabeza al escuchar el título de la canción. Empezando, Nico, con la que da título al disco, que se titula Aliens y Cowboys o Aliens and Cowboys. Bueno, pues un poco sería como la intro o el prólogo del disco, ¿no? Pues lo sitúa unas cuantas estrofas y un par de estribillos de lo que vamos a hablar. Y va a ser pues eso, de mundos que se tocan pero que están separados por millones y millones y millones de empeños, razones, malas comunicaciones, fracasos y tristeza, ¿sabes? O sea, y bueno, pues es un poco la gran zanja que dividía pues en los clásicos, lo que sea, hasta Romeo y Julieta, si quieres, ¿sabes? Pero son dos mundos que se podrían tocar, que podrían conectarse, que podrían mestizarse, que podrían ayudarse, que podrían colaborar, pero es otro gran fracaso del ser humano, punto y pelota. ¿Cuál es la relación con la película del mismo título? No, ninguna, solo el título. No, bueno, la relación es que aquí, en este caso, los aliens son los buenos y los cowboys son los malos. En la película al revés. La siguiente, Nico, es una en la que colaboras con Iván Ferreiro y desde luego es una de mis canciones favoritas del disco. Tiene mucho que ver con mucho de lo que hemos hablado pues hace unos minutos aquí en el podcast y se titula Noticias. Bueno,
Incluso es una canción bastante personal sobre muchas de las noticias que han llegado este año, que bueno, han sido bastante a nivel personal, de muchos amigos, de algunos familiares que no lo han pasado bien. Es cuando las cosas no van bien, así hay momentos duros, tal, todo te llegan modos de noticias, y noticias generalmente agresoras, y noticias que te dejan descolocado. Algún amigo mío que ya no está, por así decirlo, tampoco quiero entrar en dramatismos, pero empezó así. Entonces mi chica me dijo, joder, pues yo estaba, y no lo iba a incluir en el disco. Y mi chica me dijo, no, pues yo creo que es perfecta, porque al fin y al cabo casa muy bien con el tema, o sea, al fin y al cabo todo viene en base a las noticias. Entonces empecé a leer cada uno de los versos y dice, sí, tenía razón ella. Y dije, pues sí, lo voy a incluir porque, aunque he ido por otra, digamos, por otra fuente, sí corresponde un poco con lo que se cuenta el álbum. Sí podría ser un capítulo más. Y entonces, lo que tú dijiste antes, bueno, hace un ratillo, que dijiste es que esa canción habla, estuvimos hablando antes, pues sí, pues habla de las noticias, habla de las fake news, habla de todo. Nació de otra manera, nació con otro propósito, pero de repente cuando las cosas mágicamente casan con, ¿sabes? Las utilizas también porque es como si tuvieran el mismo propósito también, claro. Estoy totalmente de acuerdo con tu chica, creo que es un acierto tener esa canción ahí, es de las que más me gustan del disco, desde luego, esas noticias. La siguiente, más allá de la posible referencia bíblica, se titula Caminando sobre el mar. Sí, Caminando sobre el mar es una canción, bueno, es la primera canción así un poco ya del mundo alien, ¿no? Vamos a hablar del mundo inmigrante, que habla, bueno, pues, es una canción así como una canción de amor de alguien que está querida ver a alguien a la otra orilla. Podría estar hablando de como a una pareja o a alguien querido, pero realmente lo que está hablando es a una vida mejor, ¿sabes? Y entonces, bueno, no sabe navegar, pero tiene tantas ganas de irse de ahí y llegar a otro lado que podría caminar sobre el agua. Es un poco eso. Una vida mejor que, desgraciadamente, para muchas personas acaba resultando en tragedia, ¿no? Claro, y por eso el dinero va de la descarga para Promare, porque estos se están invitando, entre otros operativos de rescate, que eso nunca acaba en tragedia. Ya es bastante duro que tengan que salir en las condiciones que salen, pero por lo menos que no se unan, joder, ¿sabes? La siguiente, hemos comentado sobre ella ya algo, la has mencionado anteriormente, además tiene pues una narración también y se titula Defienden Oropesa del Mar. Sí, eso te hablaba antes de ello, porque se iba a llamar Defiende Marinador en un momento porque era así como el paraíso, como el salón mediterráneo por excelencia, donde los vaqueros se reúnen para pasar sus vacaciones. en modo terriblemente berlanguiano. ¿Qué pasa? Que no me quedaba mejor en la melodía de la canción Oropesa del Mar que Marinador. Y entonces me parecía también un título muy patriótico, muy de polo con la bandera española en el cuello y muy Aznar. Y así quedó, Defiendo Oropesa del Mar. Y habla de, pues eso, de 3 generaciones de españoles que con una vida terriblemente inquietante, un poco mínimo, que se quieren en la posesión de la verdad y que aún teniendo un montón de mierda en casa, aún tienen más miedo a lo que venga fuera de casa, ¿sabes? Es un poco la moraleja de la cosa. Y esa narración, si no me equivoco, ¿es a cargo de Morris? Sí, eso es un poco, sí, justo, el actor Morris, Antonio Morris, colaboró narrando eso. El asunto es que hicimos un dossier para presentar el proyecto, y yo elaboré un texto, y ese texto dijo, hostia, y si lo metemos al final de esa parte un poco misteriosa e inquietante que hay, así como es como una coda final en la canción, que casi no tiene nada que ver con el resto de la canción. Y dije, si lee Morris ese texto, a ver si cabe y tal. Y vino Morris un día a casa, se leyó 2 tacadas, hizo como 2 pruebas, pim pam, quedó de coña.
Desde luego, todo un acierto eso. Muy grande, Morris. Sí, un actor que a mí me gusta muchísimo. No solo un gran actor, sino como una persona bellísima en todos los aspectos. Llegando a la quinta canción, también una canción que a mí me gusta mucho personalmente y se titula Llámame Radar. Sí, eso es otra de las canciones. Es como un poco la segunda parte de Caminando sobre el mar. Es una canción así que es también un poco querer un alien al otro, ¿sabes? Si no pudiera ir detrás de él. Uh-huh. Es como que se queda en tierra y le dice, yo sé de tu radar, sigue tu camino, yo te guiaré, etcétera, etcétera. Es como si alguien viejo le dijera a su hijo, yo sé de tu radar, o sea, yo hubiera hecho las cosas mejor, te hubiera dado una vida mucho mejor, pero si te tienes que ir, vete. Yo como mucho puedo ser tu radar, entonces es un poco eso. Y si estuviésemos y te guiaré por donde vayas mejor, o sea, intentaré iluminar tu camino, eso es un poco. Si estuviésemos hablando de un vinilo, entonces tendríamos que darle la vuelta. No es el caso, pero habría que darle la vuelta si fuese un vinilo. Y entonces pondríamos la aguja sobre el vinilo y de los surcos saldría la siguiente canción, que es la número 6, y que además, bueno, yo creo que tiene ahí un eco de típicas canciones de pop y de rock. Todo el mundo busca a alguien a quien odiar, no amar, en este caso odiar. ¿No? Eso es lo que hablábamos antes, ¿ves? Eso sí que es. Esta canción se iba a llamar además Black Mirror en principio. Uh-huh. Y bueno, pues es esta cosa de ¿por qué este odio? O sea, ¿por qué esta necesidad de levantar, de defendernos de alguien que tampoco nos viene a atacar? Porque esa necesidad de vendernos la moto, de que la gente que lucha por su vida, que viene a nuestras costas, es para arrancarnos la cabellera, ¿sabes? ¿Por qué os inventáis todo esto? ¿Por qué necesitamos odiar a alguien? ¿Sabes? Entonces, es un poco eso. La siguiente, tras las concertinas, es el germen, ¿no? La génesis de este proyecto. Justo, y esa es una canción más sencilla, es una cancioncita de 2 minutos, donde canta Wally Galego, que está realmente brillante. Desde luego. Sí, de hecho no sé por qué no la canto todo, yo pasé y me metí en el armario, porque ya lo hacen. Yo me quedo súper pequeñito a su lado. Ella es grande, aparte de ella, pues, una maravillosa mujer, y mejor cantante, o no sé, mejor mujer, ya no sé qué decir. Es grande en todos los sentidos, grande, muy grande, y la verdad es que es un amor de mujer, cielo de persona. Y vino, cantó a las 9:30 de la mañana, me acuerdo, y yo intenté así preparar un desayunito para que fuera así con la voz templada, y todos los tomas y también de acojonar. Y bueno, pues, la canción no deja de ser eso, una pequeña canción sobre, pues, son dos personajes que es como es un Romeo y Julieta separados por unas concertinas. Y esa canción concertinas dura, por lo que veo aquí, 2 minutos y 49 segundos. Sí, la siguiente, medio minuto menos, ¿no? Teniendo en cuenta que hay algunas que duran 6 minutos, pues no está mal. Hay que compensar. No, lo digo porque la siguiente dura medio minuto menos, 2:19, y se llama Adosados. Eso es una gamberrada grande. Es un poco... es una cosa así berlanguiana también, una especie de 13 ruedas del percebe, ¿no? Es una cosa como de meternos dentro de la vida. Es como un paso más dentro del hogar de la familia de Defiendo Oropesa del Mar, ¿no? Del rancho de Cowboy. Uh-huh. Todos saben los secretos de todo el mundo, todos saben lo que pasa tras la pared. Y es un poco así detrás de las banderas del balcón, ¿sabes? Uh-huh. Miedo, ¿sabes? Y confusión, ¿sabes? Detrás de las banderas del balcón. Es un poco describir, pues,
sí, una especie de pincelada de retratar un poco una familia española media, medio alta, en este caso, y con todas sus carencias y todo su misterio, sí, como si fueran casi personajes de una peli de Scorsese. Es una cosa que me gusta mucho del disco, es que desde luego llegas a esa idea, te acercas a este disco de esa manera que habías comentado anteriormente, es decir, al estilo de esos Kings que te daban pues como una especie de cuadro, ¿no? De costumbres, de historia pequeña que se contiene en la propia canción, y eso creo que está muy bien hecho, la verdad. Sí, eso yo intento copiar mucho los Kings, como vos comprobas. Intento que quede patente, intento hacerme los deberes y que Ray Davies me dé su bendición siempre. La siguiente, supongo que no tiene absolutamente nada que ver, pero cuando estaba en la universidad yo leí una novela de Anthony Trollope que se llamaba The Way We Live Now, es decir, la manera en la que vivimos ahora, y al leer el título pensé en esa novela y se llama Nuestro modo de vida. Sí. ¿De quién decías que era la novela? De Anthony Trollope, que es un escritor victoriano inglés que le gusta mucho a mi esposa. Esto es una, ¿cómo se llama? Villeneuve, una frase que decía que una de sus peores pesadillas era despertarse por la mañana y ver que el Senado, bueno, supongo que lo que tiene que ser eso, el Senado americano había sido tomado por sus antiguos compañeros de clase. Y eso es una pesadilla también recurrente para mí. Entonces es así como si de repente toda esta nueva derecha, izquierda, da igual, toda esta generación que ya es de nuestra quinta para abajo, incluso más jóvenes que yo, pues de repente ahora son, ¿sabes? Los próceres, siempre veíamos a los políticos como señores mayores los que íbamos a votar, ¿sabes? Como un consejo de ancianos, ¿no? Y llegas a una edad que de repente te das cuenta que no, que somos jóvenes que tú. Entonces te dan ganas de darles unas hostias, ¿sabes? Por mamarrachos, ¿sabes? Entonces te das cuenta, o sea, te imaginas cómo habrán sido en clase de chivatos, de cabrones, de manipuladores y tal y cual. Y es un poco lo que quería hacer, o sea, como bajarnos al cole a todos. Y la canción que cierra el álbum ya es una de las más largas también del disco, Sí. Y además tiene un título, yo creo que habla por sí mismo, Carne en Tránsito. Sí, bueno, es una declaración es como si fuera... No me quedé muy contento en el sentido, con el final del disco, en el sentido de que, bueno, a lo mejor debería ser una especie de final más feliz. No sé, realmente la única moraleja que tiene el disco que es... Yo lo quise hacer un poco media copia de la In the End, The Love You Take is equal to the Love You Make, que son las últimas frases del último disco, de la última cara de los Beatles, de Abbey Road. De Abbey Road, que cumple 50 años este año. Sí, y al final el amor que te llevas es el amor que has dado. O sea, no, al final, sí, justo, al final el amor que te llevas, con el que te quedas es el amor que has dado. O sea, es igual al amor que has dado, ¿no? O sea, es una cosa como muy positiva de guau, tal. Y yo, como soy así de cabrón, este video decía, al final el amor que queda es dinero en tus cuentas y al final el dinero que cuenta es el amor por la renta, ¿sabes? Ya es una cosa así, un juego de palabras así un poco, llegando a la conclusión de que todo es cuestión de billetes, o sea, incluso en este caso de Alex y Cowboys todo es cuestión de dinero. Nadie dejaría que Ronaldo, ¿sabes?, se ahogara en el Mediterráneo, ¿sabes? Aún siendo un emigrante, ¿sabes? Un inmigrante en este caso. Nadie dejaría que Messi se ahogara en el Mediterráneo. Nadie dejaría que nadie se ahogara en el Mediterráneo, a no ser que fuera, ¿sabes?, carne en tránsito. ¿Sabes? Sí, esa idea, Nico, de que hay distintos tipos de inmigrantes, ¿no? Y aquí en los Estados Unidos se ve clarísimamente, ¿no? Sí, los inmigrantes que se quieren, los inmigrantes que no se quieren y los inmigrantes que se desprecian. Y de hecho, claro, ese es uno de los problemas que yo estoy viendo en toda esta... Todo es cuestión
de dinero, todo es una cuestión de pasta al final, ¿sabes? O sea, al final no es una cuestión de razas, ni es una cuestión de nacionalidades, ni es una cuestión de tendencias sexuales, no es una cuestión de nada, o sea, eso lo hablé un día con tu padre, hablando de la canción de Hace mucho dinero, mucho se la da mal, el torpe hace discreto, hombre de respetar, etcétera, etcétera, que cantaba tu tío Paco. Ya veo tantas fotos de tu padre con Paco Ibáñez que ya tendrías que ver al tío Paco. Y cantando con él también. Y es un poco, eso es algo de lo que ya hablaba Quevedo y el arcipreste de Ita en lo más clásico de la poética española, sí, ¿sabes? Sí, sí. O sea, es que al final es una cuestión de pasta todo, ¿sabes? O sea, eres el sucio marica depravado hasta que tienes pasta, eres el sucio negro de mierda hasta que tienes pasta, o sea, jugar al fútbol, claro, que bueno, lógicamente. Bueno, ahora ya esto, incluso en el fútbol se está repasando porque ya hasta los insultan desde, o sea, bueno, claro, eso es el equipo contrario. Pero todo deja de ser, todo lo que nos unifica es el dinero. Y si es mucho el dinero, más nos unifica, claro. Entonces, no es más que lo distinto que somos, o sea, las distinciones que hacemos entre el ser humano no se basan para nada en una cuestión natural. También las hay. Pero lo que básicamente más separa a un hombre del otro, lo que más cuestión se hace odiosa o rechaza o admite o atrae o tal, es el dinero. Es la única, perdón, tengo un catarro, es lo único que hace que por ejemplo, la gente se salga en el Mediterráneo, que haya, ¿sabes? Es el poder, es el dinero, es único y exclusivamente es eso. O sea, lo otro sí, bueno, habrá algún odio patológico por el color de la piel y cosas así ya de enfermizos, ¿sabes? Pero eso ya son carencias muy, muy, muy gordas. Pero lo que escribe realmente las leyes, la homofobia, digamos, institucional, la xenofobia institucional, la fobia institucional, es por única y exclusivamente una cuestión económica. Punto. No hay manera de no estar de acuerdo con eso. No odian a una persona homosexual. No odian a uno tampoco, solo por ser homosexual, solo por ser negro, solo por ser pobre. No, sí, es por ser pobre, es por ser pobre, justo. O sea, el odio no va dirigido por el color de tu piel, ni por esto, ni por lo otro. O sea, tú tienes pasta y quien tiene dinero tendrá consolación, placeres y alegrías y del Papa ración. Comprarás paraíso y ganarás la salvación. Donde hay mucho dinero, hay mucha bendición. Y se acabó, tío. Eso es lo único que hay. Esa es la conclusión a la que llega el disco. Que vuelvo a lo que te decía antes. Es muy alegre. No es un final feliz. Tampoco se pretendía. Pero por lo menos yo creo que a lo mejor es lo más acertado que yo pude centrar para un final, ¿sabes? Y es algo que no ha cambiado ni desde la época del Imperio Romano, ni del siglo de oro español, ni el siglo XX, XXI y los siglos que todavía nos queden por delante. Quizá no a ti y a mí, pero a quienes desciendan de nosotros en el futuro. Realmente, Nico, llevamos hablando prácticamente hora y media. Yo podría seguir hablando contigo pues otra hora y media más o 5 horas y medias más. Pero bueno, para ir cerrando ya de manera definitiva esta conversación, que para mí ha sido muy, muy interesante. Bueno, tú formas parte de una escena musical gallega muy, muy, muy interesante, prolífica, que nos da muchas alegrías a quienes seguimos a estos músicos. Y además de una enorme calidad. Me gustaría saber, y supongo que la respuesta es que sí, pero ¿en qué proyectos futuros estás metido ahora en el presente? Bueno, en principio voy a ir a tocar con Amaro Ferreira la guitarra
sus actuaciones y que va a sacar un disco ahora. Y luego pues estoy sobre todo pues un poco centrado ya en darle pábulo a esto de Alice Cowboys, pues todo lo posible. O sea, empezamos este fin de semana presentándolo en Vigo, pero vamos a seguir presentándolo por Galicia y esperemos tirar todo el país para adelante, ¿sabes? O sea, esto ahora no hizo más que abrirse. Y ahora vamos a hacer la web donde, ya te dije, con unos artistas plásticos van a publicar también ciertos trabajos suyos para generar también fondos para Promide, y eso estará en una web que se supone se va a llamar aliensycowboys.com. Entonces ahí no solo están las canciones, están la obra de otros, incluso vendrán más canciones nuevas. O sea que esto aún tiene recorrido, ya te digo yo. Aliens y Cowboys es un proyecto multidisciplinar, no solamente musical. Y bueno, para quien esté escuchando esto y no sepa cómo conseguir el disco, ¿puedes darnos información sobre cómo conseguirlo? ¿Dónde se puede comprar? ¿Dónde se puede encontrar? Para que quien esté escuchando esto pues pueda comprarlo. Hay una edición que se está vendiendo en Vigo, ya estamos vendiendo nosotros, que empezó siendo limitada, pero se va a ilimitar más. Vamos a dejar que suelte un poco, que la venderemos también por la web o en las tiendas que quieran apoyar la causa. Y lo que sí ya está dispuesto el disco es en las plataformas digitales, donde tú te puedes descargar la canción y ese fondo que tú, pues ese dinero que tú empleas en la descarga, pues va también directamente para Promide. Pues que así sea, porque es una causa muy necesaria, muy justa, y bueno, la música contenida en ese disco es, desde mi punto de vista, excelente. Yo estoy seguro de que quien lo escuche se dará cuenta de que así es. Aliens y Cowboys, el último disco de Nicolás Pastoriza. Nico, muchísimas gracias por haber respondido a esta llamada de Discos Memorables, y ya sabes, aquí tienes tu casa en estos micrófonos, y cuando quieras pues estás invitado a volver de forma perpetua. Me planto en Tennessee cualquier día de estos. Bueno, esa es otra cuestión. Si algún día te pasas por los Estados Unidos, ten en cuenta que Jackson está en el medio justo en el medio entre Memphis y Nashville, o sea que es un lugar muy musical. Eres la primera persona que conozco de Tennessee, y eso lo sepas también. Pues la verdad es que no hay muchos españoles o gallegos por aquí, pero bueno, yo conozco alguno, pero no necesariamente en Tennessee. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por el podcast, muchísimas gracias por mover la música, muchísimas gracias por promover la música, y muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo, tío. Muchas gracias, y sigue así. Pues muchas gracias a ti, y bueno, pues felicidades por el disco, porque la verdad lo he escuchado muchísimo y me parece un disco muy interesante, un disco que me ha gustado muchísimo y que desde aquí recomiendo a todo el mundo. Gracias, Nico. Gracias a ti. Este ha sido un nuevo episodio del podcast Discos Memorables, el episodio número 21. Podrán escucharlo muy pronto en mi canal de YouTube, Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos de América. Mío es el copyright de este programa, que se grabó en el año 2019. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima, aquí en Discos Memorables.